tema que vamos a compartir en esta tarde, yo le he titulado Desde el desierto hasta la cima. Amén. Así es que es un tema que surge desde el libro de Josué, capítulo 5, verso 13 al 15, y yo me gustaría pues que Rachel nos lo pusiera allí en pantalla. Es el texto que vamos a leer en este instante, y ese va a ser el texto base o el texto áureo para nuestra reflexión en esta tarde. Así que dice la palabra del Señor así: cierto día Josué, que acampaba cerca de Jericó, dice, levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él, con espada en la mano. Josué se le acercó y le preguntó, ¿es usted de los nuestros o del enemigo? De ninguno, respondió. Me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró rostro en tierra y le preguntó, ¿qué órdenes traes tú, o trae usted, mi señor, para este siervo suyo? El comandante del ejército del Señor le contestó, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es sagrado. Y Josué le obedeció. Amén. Gloria a Dios por esa palabra. Pues quiero, antes de empezar más que todo con el tema central del mensaje, quizás dar un breve, diríamos nosotros, contexto a lo que este texto tan conocido por muchos de nosotros, quizás ya estoy casi seguro que lo hemos podido leer y lo hemos podido estudiar en algunas otras ocasiones, pero creo que vale la pena que podamos dar un contexto realmente que nos ayude a poder ubicarnos en el tema. Así es que les comento, este texto, ustedes recordarán, tiene que ver con una vez después que la nación de Israel cruza el Jordán junto con Josué, y ellos se posan en un lugar que se llama Gilgal. Ese era un lugar que se encontraba a escasos, diríamos, 3 kilómetros y medio de la ciudad de Jericó, y ellos están allí a punto de entrar a la tierra prometida y pues lograr conquistar la primera nación, o podríamos decir, sí, la primera nación enemiga que tenían que conquistar era la región de Jericó. Después de todo esto, obviamente, habían muchas otras ciudades y pueblos o naciones enemigas a las cuales ellos tenían que conquistar. Dios les había planteado diríamos así, por decirlo de alguna forma, una agenda de conquista, y frente a ellos se encontraban grandes retos. Así que el pueblo de Israel se encontraba, hermanos queridos, en uno de los momentos más críticos de su transición. Recuerden que la nación de Israel se encontraba en una transición diríamos así, de etapas entre lo que había sido el desierto durante 40 años hasta llegar aquí, a este punto crucial, después que Moisés muere. Y ustedes recordarán lo que la Biblia también nos enseña, que la primera generación con la que el pueblo de Israel había salido de Egipto, esa había fallecido y había muerto en el desierto producto de su desobediencia. Así que ellos se encuentran aquí con Josué en Gilgal con la segunda generación, los más jóvenes, aquellos que habían sido los hijos de aquellos que habían muerto en el desierto. Ahora, yo creo que no debemos olvidar esto que estoy mencionando, este contexto que estamos hablando, la cual nos va a ayudar a poder ubicarnos en esto que está sucediendo, algo importante que está sucediendo en la vida de Israel y en la vida de Josué, en un momento tan trascendental como este. Este es un momento crítico, este es un momento importante, especial, porque en toda transición, quiero que sepan mis hermanos, en toda transición, cuando hay cambios trascendentales en la vida de las personas o en la vida de los pueblos o en la vida de las naciones,
¿por qué no decirlo también? Cuando hay transiciones especiales en los momentos de las vidas familiares, de un negocio, de una empresa, son momentos críticos en la que las personas tienen que tomar decisiones. Y Josué, junto con el pueblo de Israel, se encuentra en Gilgal en un momento donde todo se detiene. Es un momento donde ellos están a punto, como les mencioné, de ir y a conquistar Jericó, que es una ciudad fortificada. Es la primera ciudad que ellos van a conquistar. Y ellos se encuentran allí, quizás temerosos, quizás un poco confusos, quizás un poco nerviosos de cómo van a lograr eso, de qué cosas se van a enfrentar cuando ellos vayan allá. No tienen muy claras algunas cosas. Así que el pueblo de Israel estaban allí en esos momentos de la vida y de las transiciones donde hay decisiones importantes que tomar. Y esto yo lo menciono porque es muy relevante este punto, porque nos permite a nosotros ubicarnos en situaciones muy similares a la que la nación de Israel se encuentra en estos momentos. Estas situaciones generalmente pasan en la vida de las personas, pasan en nuestras propias vidas, pasan en situaciones como la que estamos viviendo hoy en día. Nosotros estamos viviendo hoy en día en una situación muy parecida a la que está viviendo el pueblo de Israel y Jericó. Perdón, el pueblo de Israel y Josué. Están parados esperando qué es lo que viene por delante, cuáles son las nuevas instrucciones que Dios les va a dar, qué es lo que Dios les va a decir, cómo tienen que hacer las cosas para ellos lograr alcanzar lo que Dios les está prometiendo. Así que ellos están detenidos ahí. Josué está detenido con la nación de Israel en Gilgal y allí ocurren cosas importantes. Ahí suceden cosas interesantes que yo necesito compartirles a ustedes en esta tarde. Estos son los momentos de la vida y de las transiciones donde hay decisiones importantes que tomar. Son los momentos como este donde las personas luchan por las decisiones. Este es el momento. Fíjense, momentos como este es donde las personas deciden retroceder y no avanzan por miedo a lo desconocido. Momentos como la que se encontraba Josué, momentos como la que se pueden encontrar muchas personas hoy en día, son momentos donde uno toma decisión y dice, tú sabes qué, yo necesito retroceder y no puedo avanzar porque te abraza el miedo, te invade la desconfianza, los temores y las dudas. Otra de las cosas que pasan en momentos como este es que toman decisiones equivocadas y erráticas. En momentos como este, momentos de transiciones, momentos en la que son críticos como la que estoy mencionando, se toman decisiones equivocadas y erráticas también. Y un tercer punto importante que ocurre en momentos y decisiones, en momentos y circunstancias como esta, es que también hay personas que tienden a aplazar las decisiones que se deben tomar. Prefieren no tomar decisiones producto de los miedos, producto de las circunstancias, producto de las grandes dudas. Prefieren aplazar esas decisiones y lo dejan para más adelante. Y sencillamente se mantienen como quien dice en un estado de reflexión y no hacen absolutamente nada. Esta situación que les estoy mencionando, estas cosas que ocurren, probablemente estaba allí en ese momento Josué deliberando en su mente y en su corazón grandes dudas, grandes situaciones importantes en su vida, decisiones que había que tomar, y Josué se encontraba en un momento como este. Pero quiero que sepan, también hay quienes en momentos como este son valientes, son gente aguerridas, crean nuevas estrategias. Son las personas que en momentos como este saben crear nuevas estrategias, saben hacer planes de contingencias, saben buscar a Dios y se lanzan hacia el propósito de Dios. Son gente que en circunstancias como esta no se dejan amedrentar por los momentos de presión y los momentos de conflicto ni de difícil análisis, sino que permiten que Dios los use y que Dios les dirija en momentos como este, momentos críticos como este. Estos son los momentos en los que muchas personas, no digo muchas personas, cientos y miles de personas a diario se enfrentan en la vida en momentos críticos de decisiones. Estos son los momentos
en la que, como les mencioné, muchísimas personas se pueden estar encontrando hoy. Puede ser que tú en este momento te puedas estar encontrando en una situación difícil, crítica, producto de esta situación que estamos viviendo. Decisiones que no sabes qué tomar. Son decisiones que son difíciles de tomar porque las cosas no todas están a tu favor. Las cosas quizás no son fáciles de digerir, no son fáciles de poder discernirlas. Y en estos momentos son los momentos en los que uno puede cometer errores y puede cometer muchas decisiones difíciles. Y como les mencioné, son los momentos en los que muchas personas están a diario y se enfrentan en la vida en momentos críticos de decisiones, escúcheme, donde abandonan o abrazan, donde hablan o deciden callar, donde arriesgan o se conforman. Y como dijo el profeta, como Rachel me lo pone ahí en pantalla, el profeta Joel, capítulo 3, verso 14, lo dice así muy claramente el profeta Joel. Dice, miles y miles esperan en el valle de la decisión. Es allí donde llegará el día del Señor. Probablemente tú puedes encontrarte en este momento como se encontraba Josué en el momento, en el valle de la decisión. Ese es el valle de la decisión donde llega el Señor. Es allí donde uno se encuentra en momentos difíciles. Las decisiones, momentos como estos, son valles de decisiones. Son valles difíciles. Y allí se encontraba Josué. Ahora, lo cierto es que toda transición donde se dan grandes cambios en la vida, como lo vivimos hoy, frente a los retos quizás del ministerio, hay otros que pueden estar pensando la forma, pastores, ministros, cómo reabrir una iglesia después de 6 meses de estar cerrada, el reto que puede representar levantar un negocio para muchos, o una empresa que cerró por no poder operar durante la pandemia. A ti en este momento probablemente que tendrás que volver quizás a conseguir un nuevo trabajo porque te dejaron cesante con un trabajo suspendido. Probablemente estás como Josué delante de una ciudad fortificada y amurallada como lo era Jericó en aquel entonces. Es allí donde surge este gran acontecimiento que estoy hablándoles. Lo que en el lugar o en el momento, podríamos decir, en la que se encontraba Josué. Josué estaba ahí, en un momento realmente transicional, difícil, de tomar decisiones difíciles. Escúchenme, era su primera experiencia de conquista siendo él el líder. Siendo él la persona que tenía que tomar las decisiones. Recuerden que Josué era un hombre de vasta experiencia en lo que eran las estrategias militares. Josué era un soldado, era un hombre de guerra, un hombre de batalla. Así que él podía estar cruzándole por su mente y quizás por su corazón, quizás muchas cosas, estaba planificando los últimos detalles para ver cómo iba a avanzar con respecto a la conquista, cómo iba a ser, de qué forma iba a atacar quizás a la ciudad de Jericó, quizás viendo cuántos soldados iba a poner de un lado de la muralla y cuántos soldados iba a poner de otro lado de la muralla. Así que es allí, en ese momento en la que Josué está allí, es donde se le aparece el Señor, y escúchenme, se le aparece el Señor de una manera distinta y diferente como él se había manifestado en otras ocasiones. Era una forma que probablemente Josué no esperaba que Dios se le presentara. Es más, yo me atrevería a decir que Josué no estaba esperando ese encuentro en ese momento. Probablemente estaba esperando una revelación de Dios, quizás estaba esperando que se le manifestara o se le presentara quizás como se le había presentado a Moisés en otras ocasiones. Y la razón es porque, quiero que sepan, hermanos, las circunstancias de tu vida y la mía no siempre son las mismas. Durante 40 años Josué había visto a Dios revelarse a través de su maestro Moisés y ante la nación de Israel
por medio de señales poderosas. Ustedes recordarán que eso había sido la experiencia de Josué, de la forma como Dios se le había revelado ya a Moisés y se le había revelado al pueblo de Israel durante el desierto. Había sido por medio de señales, había sido por medio de la forma como Dios había dividido el mar, como Dios había destruido el ejército de Faraón y cómo había derrumbado a su gran ejército y al Faraón. Dios se había manifestado en medio de la montaña del Sinaí. Ustedes recordarán, ya lo estuvimos hablando semanas anteriores. Dios se había manifestado a través de truenos y relámpagos. Así que esa era la forma como Josué entendía y comprendía, que era la forma como Dios se había revelado durante 40 años. Sin embargo, nunca había visto una forma en la que Dios se había revelado a él de una forma personificada con una espada en la mano. Así que ustedes pueden imaginarse quizás la sensación y la sorpresa como Josué encuentra a este gran varón que obviamente es Jesucristo. Se encuentra allí. Es la experiencia sin igual, una experiencia extraordinaria, ver personificar la figura de Dios ahí delante de él. Cada experiencia de la manifestación de Dios durante el desierto fue maravillosa. Todas estas formas y modelos como Dios se había manifestado ante Israel y ante los ojos de Josué había sido extraordinaria, pero nunca la experiencia había sido tan personal como esta. Esta había sido una experiencia maravillosa porque dice que estando allí Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desvainada en su mano. ¡Wow! ¿Cómo debió haber sido ese encuentro maravilloso? Un encuentro que él no esperaba, pero un encuentro tan personal y tan directo como nunca él lo había experimentado. Ahora, ¿por qué era importante este encuentro? Y quizás este encuentro importante más que todo era para el Señor, más que para Josué. Y digo para el Señor porque Josué no lo estaba esperando. Josué no estaba esperando al Señor en ese momento. Él probablemente ni siquiera se imaginaba que este varón se le iba a presentar con una espada en la mano. Pero sí era un encuentro en la que Dios había preparado para tratar con Josué. Así que Josué estaba frente a la entrada o al inicio de un gran proyecto que Dios le había encomendado. Estaba allí en un vía crucis, por decirlo así. Quizás su corazón estaba angustiado, preocupado, quizás un poco nervioso, como le mencioné, producto de todo esto. Así que te has preguntado, quizás me puedo yo encontrar en situaciones como la de Josué en este momento. Quizás yo me estoy encontrando en situaciones que yo no sé qué voy a hacer, quizás con mi situación económica, después que pase esta pandemia o después que pase esta situación difícil. ¿Qué voy a hacer yo con mi negocio, con mi empresa? ¿Qué voy a hacer yo con la iglesia? ¿Qué voy a hacer yo con el ministerio? Porque ya no estoy ejerciendo el ministerio de la misma forma como lo ejercía antes. ¿Qué cosas trascendentales para los estudiantes quizás se podrán preguntar? ¿Qué va a pasar con mi año escolar? ¿Qué va a pasar con mi universidad? ¿Qué va a pasar con mis planes, mis estudios? Y estás hoy en este momento debatiéndote de una forma muy intranquila y muy angustiosa. ¿Qué va a suceder ahí? Lo que tú no puedes imaginarte es que en momentos como este, la forma como Dios se te va a revelar probablemente no va a ser de la misma forma como Dios se te ha revelado antes, porque en circunstancias como esta, que son críticas, en situaciones como esta, en la que tú necesitas tomar decisiones importantes, la forma como Dios se te revela, tenlo por seguro, va a ser de una forma muy personal. Yo no voy a decir que Dios se te va a presentar quizás de la misma forma como se le presentó a Josué.
en la que tú vas a ver a Jesucristo físicamente, probablemente no. Yo me refiero a que el tipo, la forma como Dios se te va a manifestar y se te va a revelar a tu vida, quizás va a ser de una forma mucho más personal, mucho más íntima, donde Dios va a tratar contigo de una forma más directa, donde el Señor se te va a revelar a ti de una forma como tú no te la esperas, porque probablemente tú no estás esperando ese encuentro, pero Dios sí lo está planeando. Así que para Josué era su primera batalla, solo, sin la presencia de Moisés. Así que el Señor necesitaba asegurarse de que él recordara algunos principios importantes que él necesitaba asegurarse de que Josué no olvidara. Y hay principios que yo quiero que en esta tarde tú lo puedas entender, que en situaciones y circunstancias como la que estamos viviendo, Dios se nos quiere revelar y se nos quiere presentar de forma personal, de forma más íntima, porque cuando hay situaciones de transiciones críticas como la que estaba viviendo Josué, Él viene para recordarnos cosas que nosotros no podemos olvidar. Él viene para recordarnos ciertas situaciones que quizás fueron de experiencia en nuestras vidas anteriores, en nuestras vidas pasadas, pero que Él quiere asegurarse de que tú las puedas recordar, de que tú no la olvides, porque de eso va a depender que tú llegues a la cima. De eso va a depender que tú logres el éxito. De eso va a depender que tú logres la victoria. Josué necesitaba recordar lo que había aprendido en la batalla con los amalecitas. Mira, si tú te vas allá a Éxodo capítulo 17, ustedes recordarán esa gran victoria que libró Moisés junto con Josué, la victoria sobre los amalecitas. Es allí donde ustedes recordarán que Moisés le dijo a Moisés le dijo a Josué que peleara contra los amalecitas y que buscara hombres valientes, hombres fuertes para él, diríamos nosotros, enfrentar estos enemigos. Y ustedes recordarán que ese pasaje es donde se muestra el ejemplo cuando Moisés tenía que levantar sus manos, porque de esa forma, levantando las manos, es allí donde el pueblo de Israel prevalecía, pero cuando las manos de Moisés se cansaban, es ahí donde ellos empezaban a perder la batalla. Así que llegaron allí Aarón y empezaron entonces a levantarle las manos a Moisés para que mientras su mano se permaneciera en alto, el pueblo de Israel pudiera prevalecer. Pero me llama poderosamente la atención algo que el Señor le dijo a Moisés que Josué no podía olvidar. Éxodo capítulo 17, verso 14, dice así: entonces el Señor le dijo a Moisés, pon esto por escrito en un rollo de cuero. Y mire lo que dice el texto, para que se recuerde. Note, hermanos, hay experiencias que tú y yo no podemos olvidar. Hay experiencias donde Dios nos ha permitido ganar batallas y luchas en nuestras vidas espirituales y personales que tú no puedes olvidar. Son principios que tú no puedes olvidar. Y el Señor le dijo a Moisés, ponlo sobre un libro para que te recuerde. Y dice, y que oiga bien Josué. Note, era algo que Dios quería que Josué guardara por el resto de su vida, que lo recordara siempre. Dice, yo borraré por completo bajo el cielo todo rastro de los amalecitas. ¡Wow! Mira, ese principio el Señor tenía que recordarlo en un momento circunstancial como la que estaba viviendo Josué. Un momento en la que él estaba a punto. Ya les voy, un segundito. Estaba a punto de avanzar hacia una gran conquista y lo iba a hacer solo. En esta ocasión no iba a estar Moisés con él, iba a estar solo. Y por tal razón, el Señor necesitaba que Josué recordara este principio importante
este principio que no podía olvidar, porque probablemente su formación de militar, su formación de soldado, quizás lo podía hacer tomar decisiones equivocadas y erradas en un momento circunstancial como este. Y este no era un momento para equivocarse. Así que el Señor se le presenta de forma personal. ¿Por qué? Porque el Señor necesitaba decirle esto. Dice el verso, sí, déjenme buscar el texto porque se me pasó el texto en el capítulo 5, sí, en el capítulo 5, ahí está, lo tengo ya. En el capítulo 5, él le dice, ¿quién eres tú? ¿Eres tú uno de los nuestros? ¿O eres tú quizás uno de nuestros enemigos? ¿Sabes? La respuesta del Señor Jesús le dijo, no te equivoques, Josué. No soy ni uno, ni soy el otro. Yo soy el comandante de los ejércitos del Dios viviente. Hermanos, la forma como Jesucristo se le presentó a Josué era para hacerle entender que quien tenía el control de la batalla no era Josué. Quien tenía el control de la victoria no estaba en manos de Josué. Discúlpeme. Quien estaba y quien tenía el control, la garantía del triunfo y la victoria estaba en manos del comandante de los ejércitos del Dios viviente. Esto no dependía de las fuerzas de Josué, ni tampoco de su experiencia militar, ni de su sabiduría. No, como dice la palabra del Señor allá en el libro de Ezequiel, no es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Hermanos, esto deja por tierra la autosuficiencia. Cristo le estaba diciendo a Josué, ¿sabes qué? Esto no va a funcionar si mantienes autosuficiencia. Esto no va a funcionar si mantienes orgullo. Y esto tampoco va a funcionar si la supercapacidad está en ti. ¿Sabes? Jesús, hermanos queridos, no es alguien que enlistamos para que estén a nuestro lado. Y quizás esta puede ser la percepción quizás de muchos creyentes con respecto a la función que hace Jesús en la vida de nosotros. El Señor Jesucristo no está enlistado para nuestro lado para que Él venga a ayudarnos. Él viene a tu vida como el príncipe del ejército a quien seguimos. No es Él quien nos sigue a nosotros, somos nosotros quienes le seguimos a Él. Él no viene a nuestras vidas como un cadete o como un soldado. Por eso la respuesta del príncipe a Josué fue, oye, no soy ni tu enemigo, ni tampoco soy como tú, Josué, no te confundas. Sabes, hermano, la triste realidad de muchos que se llaman ser cristianos hoy en día, que están dentro de la iglesia, es porque a ellos Jesús les representa ser un cadete, o creen que el Señor Jesucristo es un soldado más, o creen que el Señor Jesucristo está para que Él escuche sus sugerencias o para que el Señor pueda escuchar las estrategias que uno puede tener. O quizás uno va a hablarle al Señor sobre cuáles son las decisiones que uno está tomando. No, señores, el príncipe de sus vidas es Jesucristo. Yo les voy a decir esto. Si Dios no puede decirte qué hacer con tu vida, entonces el príncipe de tu vida eres tú y no Él. En esta oportunidad, tú necesitas saber que de la misma forma como Dios se le reveló a Josué y le dijo a Josué, yo soy el comandante del ejército del Dios viviente. Yo no he venido aquí para recibir consejo tuyo, ni he venido aquí para escuchar tus estrategias, ni he venido aquí para poder escuchar tu forma de explicarme cómo tú vas a conquistar. Mira, eso no es lo que me interesa. Yo quiero que tú sepas, Josué, que aquí quien tiene el control de esta batalla y quien va a garantizar el triunfo soy yo. Recuerda lo que te pasó allá con los amalecitas. Recuerda que no fueron tus fuerzas, ni fueron los ejércitos de Israel lo que vencieron.
fue mi Santo Espíritu que estuvo en medio de ustedes lo que logró la victoria y el triunfo con los amalecistas. Y en esta oportunidad será igual. Será mi presencia, será mi Espíritu quien podrá vencer y quien triunfará en medio de tu situación. Yo quiero que tú sepas algo, mi hermano. Yo no sé cuál sea la situación que tú estés viviendo espiritualmente hoy en día, cuáles sean las luchas, cuáles sean las batallas que tú estás librando. Lo importante que tú sepas es que esas batallas que tú estás librando, hay un comandante del ejército, un príncipe que se llama Jesucristo. Él es el comandante de nuestras batallas, Él es el comandante de nuestras luchas, y no es con nuestras propias fuerzas, ni es con nuestra sabiduría, ni nuestro conocimiento, no es con nuestras capacidades, es con el poder del Espíritu de Dios con la que nosotros vamos a vencer. Gloria a Dios por eso, aleluya. Lo segundo que quiero mencionar es que el propósito de cada batalla es que adoremos a Dios. ¿Sabe, hermanos? La adoración tiene que ver más que cantar una canción. Y yo quiero que sepan, no hay ningún problema en que cantemos canción. Eso es parte de la adoración, parte de lo que hacemos con la alabanza, parte de lo que expresamos y podemos expresarle al Señor nuestras emociones y nuestros sentimientos, nuestro amor, todo lo hacemos a través del cantar. Pero hay personas que creen que solamente cantar una canción adora a Dios. O probablemente que entregar una ofrenda al Señor es suficiente para adorar a Dios. Mire, la adoración tiene que ver con entrega y con rendición. Y qué bueno que Josué, porque eso es una de las cosas que yo puedo notar en este texto, qué bueno que Josué rindió sus planes al Señor, porque, escúcheme, del seguir él su propio plan, del seguir él quizás sus propias estrategias, del seguir él su planificación con respecto a la forma como iba a acechar a Jericó, jamás se hubieran caído las murallas de Jericó a filo de espada. Ellos jamás hubieran podido destruir ahí los muros de Jericó. ¿Sabes? Dios no estaba buscando qué tan hábil fuera Josué con la espada, sino que tan gran corazón de adoración tenía Josué para buscar al Señor. Mire, esta experiencia para Josué debió haber sido maravillosa. Miren, ustedes podrán imaginarse cuando Josué estaba junto con los israelitas, dándole vuelta a la ciudad. Recuerden que fue el Señor quien le dijo a Josué cómo iban ellos a atacar la ciudad de Jericó y de qué forma ellos iban a derrumbar los muros. Por supuesto, la forma como el Señor les dio esas instrucciones, probablemente para Josué eran totalmente inéditas, eran totalmente nuevas. Ahora, yo me podré imaginar, Josué, quizás muchos años más adelante, se pudo haber sentado en la terraza de su casa a compartir esta experiencia con sus nietos. Y sus nietos probablemente le pudieron haber preguntado, abuelo, ¿podrías contarnos cómo fue la experiencia del Jericó? ¿Cómo hiciste tú un gran soldado como lo fuiste tú, valiente y poderoso? ¿Pudiste haber derrumbado las murallas de Jericó? Probablemente Josué le pudo haber dicho a sus nietos, pues les tengo malas noticias. No fueron con mis fuerzas, ni fueron con mis estrategias. No fue mi sabiduría, ni fue tampoco mi organización de soldados o del ejército como lo organicé. Él decidió que le diéramos simplemente vueltas a la ciudad y nosotros no tuvimos que hacer absolutamente nada, solo gritar. ¡Wow! ¿Sabes? Esto nos deja totalmente desprovistos de toda capacidad cuando estamos delante de Dios. Y una de las cosas que Dios nos quiere enseñar en esta tarde es que
No es con nuestras fuerzas, ni nuestras capacidades, ni nuestros conocimientos, ni nuestras habilidades con la cual nosotros vamos a enfrentar no solamente a nuestros enemigos, sino vamos a enfrentar nuestros grandes retos que tenemos por delante. No va a ser con tus fuerzas, va a ser con las fuerzas del Espíritu Santo de Dios. Y lo único que nosotros necesitamos aprender en el proceso en la que nos encontramos en situaciones circunstanciales críticas como la que estamos viviendo, es que nosotros aprendamos a adorar al Señor. La adoración tiene que ver con esto. Tiene que ver con buscar, saber adorar, saber humillarnos delante de la presencia de Dios. ¿Sabe qué me hace recordar esto? Esto me hace recordar Juan capítulo 4, verso 23. Juan, el otro texto, por favor. Ajá. Juan capítulo 4, verso 23. Ese gran encuentro en la que el Señor Jesucristo tuvo con la samaritana. Ellos estaban debatiendo sobre la forma en la que ellos deberían adorar. Y el Señor le da una lección a esta mujer sobre adoración y le dice, se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado cuando los verdaderos adoradores al Padre en espíritu, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y nótese la segunda parte del texto. El Padre busca, escúchenme, ¿sabe? Dios no está buscando gente con experiencia, Dios no está buscando gente con habilidades, Dios no está buscando gente con estrategias, ni gente que sabe tomar decisiones. No, Él está buscando personas que le adoren. Porque quiero que sepan por qué Dios no está buscando gente con esas capacidades, porque realmente nosotros no tenemos nada que enseñarle a Dios. Nosotros no tenemos ninguna lección que darle a Dios sobre estrategias, sobre formas de cómo destruir un enemigo, ni tampoco cómo debemos batallar nuestras luchas, ni cómo debemos conquistar nuestras batallas. Dios lo que está buscando son adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Finalmente, quiero mencionar esto. Dice el Salmo 44:3. Es que es donde pongo en este mural, está en la parte de arriba. Quiero que recuerden esto porque ese es un texto que lo hemos visto en otros de los pasajes bíblicos, pero el Salmo 43 lo dice de una forma quizás para mí un poquito más divertida. Porque dice, porque no fue con su espada con la que conquistó la tierra. No fue con la espada. Ni fue su brazo el que les dio la victoria. ¿Sabe? Está hablando de Josué y está hablando de Moisés. Fue tu brazo, dice. Fue el brazo de Cristo. Tu mano derecha fue la luz de tu rostro porque tú los amabas. ¿Sabe qué es lo que garantiza tu triunfo y tu victoria en tus próximos retos de la vida? ¿Sabe qué es lo que va a garantizar que tú tengas éxito en los grandes retos y las grandes batallas que tenemos por delante? ¿Sabe lo que va a garantizar eso? Es porque Él nos ama. No son nuestras experiencias, vuelvo y repito, no son nuestras grandes espadas, no son la forma como nosotros nos protegemos con nuestros atuendos militares. Estoy hablando de forma espiritual. No tiene que ver con eso. Eso no es lo que va a hacer que nosotros triunfemos. ¿Sabe? Lo que va a hacer que nosotros ganemos nuestras victorias es cuánto nos ama Jesús. ¿Sabes? Cada vez que yo tengo la oportunidad de pensar en eso, de cuánto me ama Jesús, eso es lo que me hace estar tranquilo. Eso es lo que me hace reposar y decir, Señor, ¿sabes? Esto no se trata de mí, ni se trata de cuánto yo te amo a ti tampoco. Se trata de cuánto tú me amas a mí. Y eso es lo que me da seguridad y tranquilidad de que yo voy a alcanzar los éxitos y voy a lograr subir a la cima. Voy a salir del desierto para lograr subir a la cima porque tu amor me garantiza el éxito. Dice gloria a Dios a eso.
Finalmente, Josué le hace una pregunta al príncipe del ejército de Jehová. Y él le hace esa pregunta. ¿Qué quiere decir mi señor a su siervo? Mira, después de ese gran encuentro que tuvo Josué con el Señor, donde lo ve de forma personificada, lo ve con una espada en la mano, y él se ve seguro de que el que está delante de él no es cualquiera, sino está el mero, como decimos, está el príncipe del ejército, está el Señor delante de él, y se le presenta ni siquiera como a Moisés se le había presentado, se le presentó de forma así, en vivo y a todo color. Él no le queda otra cosa que postrarse a los pies del Señor y preguntarle, ¿qué quiere de mí, Señor, a su siervo? Discúlpame, pero no era un encuentro para hablar de estrategias, ni tampoco para hablar de planes. No, ese encuentro no era para que se sentaran ellos a hablar de cómo iban a derribar las murallas de Jericó, ni cómo iban ellos a apresar al rey de Jericó, ni qué iban a hacer después que derrumbaban las murallas. Ese encuentro no era para eso. ¿Sabes? Ese encuentro era un encuentro para tratar con Josué. Era un encuentro para desmarañar el orgullo de Josué. Era para cambiarle la mentalidad a Josué, para que Josué viera las circunstancias de otra manera, porque quiero que sepan algo importante que yo creo que es necesario mencionar. Cuando usted empieza a leer el libro de Josué, después de esta experiencia, Josué no volvió a ser el mismo. Él no volvió a ser el mismo. Mira, cada vez que Dios tiene una experiencia con un hombre de Dios, y ustedes lo podrán ver en los pasajes, la experiencia que Moisés tuvo con el Señor allá en la zarza ardiente, que es un escenario muy parecido a este, usted se va a encontrar que Moisés no volvió a ser el mismo. Así le sucedió a Abraham en su encuentro con Dios. Abraham no volvió a ser el mismo. Ha sucedido también con Isaac. Igual sucedió con Jacob cuando Jacob tuvo su encuentro allá en esa experiencia que tuvo donde el Señor se le presentó y su nombre lo cambió por completo. Sabes, estas experiencias donde Dios se le manifiesta, donde Dios se personifica, donde Dios se le revela, estas personas no vuelven a ser las mismas. Y Josué no volvió a ser el mismo. Josué, el Señor le dijo a Josué, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. ¿Sabes? Era un encuentro de transformación. ¿Sabes? Probablemente Josué al principio, cuando él empieza a ver este caballero con esa espada en la mano, probablemente pensó, bueno, seguramente el Señor viene a sentarse conmigo para hablar de estrategias, para hablar de quizás de formas como vamos a enfrentar al enemigo. Quizás me va a decir, bueno, vas a tener que cruzar del otro lado, vas a tener que poner 100 hombres en esta esquina y 100 hombres. Pero ¿sabes qué? Esa no fue la razón del encuentro. La razón del encuentro era que Dios necesitaba enseñarle a Josué qué significaba rendirse. Primero, tú no puedes exigir que tus enemigos se rindan ante ti si tú primero no aprendes a rendirte ante el Señor. Tú no puedes esperar que las circunstancias, que las crisis, que los problemas se sujeten a ti si tú primero no aprendes a sujetarte a tu Dios. Esas son las experiencias donde el Señor quiere revelarse ante ti para mostrarse Él superior a ti y mostrarse que Él es el comandante, que Él es el Señor, que Él es el que tiene el control de la situación y las circunstancias, que Él es el jefe, que Él es el héroe de esta película, para que Josué pudiera convertirse en un gran conquistador. Tuvo que ser transformado de la misma manera como lo hizo con Moisés en la zarza. Yo creo que el calzado simboliza muchas cosas en la Biblia. Hay muchos
significados del calzado. Y que por supuesto, esos simbolismos que encontramos de quitar el calzado tiene repercusiones espirituales que nosotros podemos aplicar a ellas. Ellas pueden representar la arrogancia. Probablemente a ti te toca quitarte las sandalias, porque quiero que sepas algo. Cada vez que Dios te permite tener un encuentro con Él, cada vez que Dios se te quiere revelar a ti de alguna forma y una forma personal como la que estamos hablando, a ti te va a tocar tener que deponer cosas y te va a tocar tener que quitarte cosas y te va a tocar tener que abandonar cosas. Porque esas cosas que quizás te va a tener que tocar abandonar, como la arrogancia, quizás como el orgullo, tus viejos estereotipos, tus ideas. Probablemente estás llenos de ideas, estás llenas de cosas en tu cabeza que quizás tú le quieres decir a Dios que tú sabes cómo hacerlas. Pero te va a tocar en experiencias como esto tener que deponer cosas y entregar cosas y renunciar a cosas. Porque para estar en su presencia tendrás que ir con santidad. Y nada de lo que nosotros traemos delante de Dios es suficientemente bueno para poder sorprenderlo ni para poder sorprenderlo a Él. Nosotros necesitamos allegarnos a Él con humildad. Necesitamos acercarnos a Él renunciando a todo, renunciando a nuestros éxitos, renunciando a nuestros logros, renunciando a nuestras capacidades, renunciando a nuestros talentos y de ponerlos todos delante de Él. ¿Sabe? Una de las cosas que nos va a tocar hacer cuando estemos allá en el cielo, en la presencia del Señor, después del rapto de la iglesia, que la Biblia menciona que todos los que están allí delante de la presencia del Señor, eso lo habla Apocalipsis capítulo 3, 4, si no me equivoco, dice que todos los santos ponían sus coronas ante Él. Sabes, en momentos como este, en momentos circunstanciales como este, nosotros necesitamos poner nuestras coronas en sus pies. Mira, después que tú lees el libro de Josué, tú te vas a dar cuenta que después de esta experiencia, tú te vas a encontrar con dos textos bíblicos que yo quiero mencionarles a ustedes en esta tarde. El primer texto bíblico que quiero mencionarle se encuentra allí mismo en el capítulo 6, en el versículo 1. Sigue pasando ahí. 6, capítulo 1, verso 2. Esto ocurre inmediatamente después que Josué entiende y comprende que esto no se trata de él, que esto no se trata de su experiencia, que no se trata de sus estrategias, que no se trata de sus logros, ni de su experiencia militar. Él logra entender que el secreto de las grandes victorias para poder conquistar las cimas tiene que ver con la humillación y la adoración a Dios. Y cuando él pudo comprender esto, la Biblia relata automáticamente lo que sucede producto de su obediencia. Dice el capítulo 6, las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor de los israelitas. En otras palabras, era imposible que ellos, con todo ese armamento y toda esa cantidad de soldados que tenía el ejército de Israel, pudiesen lograr entrar a la ciudad de Jericó. El versículo 6 lo dice muy bien. Las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar. Nadie. Y cuando la Biblia dice nadie, nadie. Nadie podía hacerlo. Mira lo que dice el verso 2. Pero el Señor le dijo a Josué: he entregado en tus manos a Jericó. Y no solamente a Jericó, sino también a su rey con sus guerreros. ¡Wow! Yo quiero que sepan una cosa. Yo no sé cuán difícil puedan ser tus retos, cuán incalzable puedan ser tus conquistas, cuán difícil pueda ser que tú vuelvas a obtener un trabajo. Yo no lo sé. Yo no sé cuán difícil pueda ser que tú vuelvas a recuperar las cosas que has perdido. Lo cierto es
que si tú entiendes y tú comprendes en esta tarde que este no tiene que ver con tus esfuerzos, ni tiene que ver con tus experiencias, ni tiene que ver con todas las estrategias que tú estás organizando quizás en esta semana para volver a recuperar cosas que has perdido. Si tú pones en primer lugar tu sujeción a Dios y reconoces que Él es el comandante de tu vida, que Él es el príncipe de tu vida, y tú postrado lo adorares, y tú te humillares delante de la presencia de Dios y reconocieras que se trata de Él y no de ti, probablemente las puertas de tu Jericó y los muros de tu Jericó sean derrumbados. Mira, esa lección la aprendió Josué durante toda la conquista. Yo les invito a que ustedes puedan leer el libro de Josué para aquellos que no lo han leído. Ustedes van a encontrar que en todas sus batallas, en todas sus luchas, salvo alguna que otras experiencias que Josué tuvo que aprender en el proceso, en todas pudo reconocer al Señor y pudo entender que no eran con sus fuerzas, pudo comprender que no era con sus estrategias, pudo aprender bien la lección que era por el poder de Dios en su vida. Cuando él logra al final, después de haber cumplido toda la tarea y después de haber logrado todas las conquistas y después de haber obedecido a Dios en los procesos, me llama poderosamente la atención que al final de su jornada, ya en el último momento, Josué dice algo que me marcó la vida y que quizás muchos de nosotros, no sé cuánto tiempo nos tocará tener que aprenderlo. Quizás nos tomará quizás algo más de tiempo. A otros quizás le tomará menos tiempo. Lo cierto es que sea cual sea el tiempo que a ti te tomar aprenderlo, puede ser que tú lo comprendas muy bien como lo comprendió Josué a lo largo de su vida. Sabes, las experiencias en Dios, en las batallas, en las luchas, en las pruebas, en las conquistas, tú necesitas aprenderlo, visualizarlo bien. Esto no tiene que ver con influencias políticas. Hay gente que busca influencias políticas. Hay gente que busca influencias por relaciones. Hay gente que quiere lograr cosas producto a ese tráfico de influencias o a cosas que tienen alejado a Dios del propósito. Tienes que poner en primer lugar al Señor. Por muy difícil que se vea la situación, por muy crítica que se vea la situación, confía en el Señor. Depón todo, depón tu orgullo, depón tus capacidades y tus talentos, tus influencias. Depón eso y entrégaselo en las manos del Señor. Y tú podrás llegar a ser como llegó Josué al final de su vida, al final de sus años, al final ya en la postrimería, en los últimos momentos de su vida, él le llega a decir a la nación de Israel, en el último discurso de su despedida, cuando ya los días han pasado, como dice la Biblia allá en el capítulo 23, dice, muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos, dice la Biblia que convocó Josué a toda la nación, incluyendo a sus líderes, a sus jefes, a jueces y oficiales, y les dijo, ya yo estoy muy viejo y los años me pesan. Ustedes han visto todo lo que el Señor su Dios ha hecho con todas aquellas naciones a favor de ustedes, pues Él peleó las batallas por ustedes. ¡Wow! Mira, cuando yo leí este texto, yo pude decir, wow, él aprendió esta gran verdad con sus propias experiencias vividas en cada batalla. Fue en cada batalla donde él vio al Señor vencer sus batallas
y no su experiencia, no su fortaleza, no su espada, ni tampoco sus ejércitos. No, él pudo ver al Señor triunfar y vencer en cada una de sus batallas. Mi pregunta en esta tarde: ¿pelea el Señor tus batallas? ¿Es Él quien gana y triunfa en tus retos? Él es el comandante del ejército en tu vida. Él es el que está con la espada levantada en cada situación crítica de tu vida. Yo quiero en esta tarde que tú puedas glorificar a Dios por esto.